En estos momentos y en este instante tan importante. Monseñor Washington Delgado lo saluda junto con Luisa María Heredia. Bienvenido, muy buenos días para hablar del tema del diálogo que la Iglesia Católica solicita a los ecuatorianos. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad para poder dialogar justamente sobre este tema tan complicado y tan delicado. Parece que las posiciones se van polarizando, como decimos, y aparentemente que podría desembocar en un conflicto mucho más grande. Así es que gracias a ustedes, gracias de corazón. Sí, muy amable. En este comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana con fecha 15 de junio, el primer párrafo dice: como ciudadanos y hermanos de todos y cada uno de ustedes, nos sentimos profundamente preocupados por la situación social, económica y política de nuestra patria. No somos ajenos al grito de nuestro pueblo que demanda mejores días para todos, pero también somos conscientes de que este es un camino que debemos ir construyendo juntos. Vemos con gran preocupación el momento presente. No podemos estar nunca de acuerdo con la violencia, venga de donde venga y bajo cualquier forma. Estamos convencidos de que ese no es el camino que debemos recorrer si queremos construir un mejor Ecuador. Monseñor, ¿cómo dialogar en un estado de situación como el que estamos viviendo? Y además que usted conoce en que las comunidades indígenas, su líder Leonidas Issa ha dicho: no vamos a dialogar hasta que se cumplan estas demandas. El presidente de la República los invita al diálogo, pero también es cierto, ha cometido errores de no atender a tiempo las demandas sociales. ¿Podemos todavía rescatar la democracia en el país, la paz, dialogando en estos días? Bueno, respondiendo directamente a su pregunta, yo creo que el ser humano en general tiene esa apertura para sentarse a la mesa y dialogar. Entonces yo confío, tengo la esperanza de que las partes en este momento involucradas en este conflicto tengan, voy a utilizar una palabra un poco fuerte, la sensatez de sentarse a la mesa y juntos encontrar mejores caminos o alternativas para esos grandes problemas que usted muy bien ha señalado también, problemas de carácter social, político y económico. Lógicamente que detrás de esto está lo que llamamos ese malestar o descontento social, cuyas causas no son de ahora, vienen de muchos años. Yo me atrevería a decir a lo mejor hasta de siglos, El tema de la pobreza, en todas sus manifestaciones, la falta de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, es un tema que está ahí no resuelto. El tema de la corrupción administrativa también es un tema realmente que ha golpeado a todas las generaciones. Yo recuerdo, ¿no?, seguramente usted también, cuando estudiábamos la famosa historia del Ecuador, de los presidentes, había una frase que al comienzo yo no la entendía de niño. Decía: y dejó este gobierno en bancarrota. Se llevaron todos los bienes. Decía, pero ¿cómo es? Fui entendiendo que al final dejaban al país endeudado. Entonces la corrupción administrativa sigue golpeando. Y bueno, y ahora el ambiente de violencia familiar, social, con el sicariato, con la delincuencia común. Entonces son estos temas de fondo los que están ahí. Lógicamente, pues ya por respondiendo a su pregunta, para eso necesitamos la voluntad de parte y parte de dialogar, tanto del gobierno como de los movimientos indígenas y sociales. Lógicamente, si el señor Issa, él dice que no va a dialogar mientras no resuelvan esas cuestiones, entonces ya es una posición, con todo el respeto que se merece, ¿no?, pues inamovible y peligrosísima, porque podemos fácilmente caer ya en lo que estamos, la confrontación. Y el momento entonces que entramos en esa lógica de la violencia, así lo llamo, ¿no?, la lógica de la violencia, donde declaramos a un grupo u otro enemigo, entonces hay una carga emotiva muy peligrosa de quitarla, porque ya es una carga de rabia, de resentimiento. Entonces ya prácticamente dos enemigos que se miran con recelo y que pueden... Entonces en esa lógica no quisiéramos caer, porque es peligrosísima, sabemos que eso no conduce a nada. Entonces ahí la necesidad, por eso volvemos a invitar nosotros a todos los líderes políticos y sociales del gobierno a que tengan la voluntad de afrontar los problemas con serenidad, con altura, pensando en el bien de todos. Yo sé que muchos de esos problemas que la CONAIE ha planteado, pues afectan a todos los ecuatorianos.
Te digo, por ejemplo, temas como eso de los precios justos de los productos, por supuesto. Pues los consumidores somos los que pagamos, ¿verdad? Precios altísimos. Y el alza de precios, o sea, por poner solamente un ejemplo. Entonces, nosotros volvemos a invitar a todas las partes, porque hay que eliminar. Por eso nosotros decimos que el diálogo tiene ciertas condiciones. Para mí la primera condición, ya lo he repetido en otras ocasiones, es lo que llamo, hay que desarmar el corazón de muchos miedos. Y hay que desarmar la mente también de tantos prejuicios que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, vamos a la mesa desarmados y con las agendas sobre la mesa. ¿Qué es lo que queremos? Y luego, pues ya insisto en la voluntad de encontrar una solución. Claro, en vez de ir a la mesa del diálogo con los puños cerrados, ir con las manos abiertas, ¿no? A ver cuánto puedo dar y cuánto puedo pedir. Ahora, yo quisiera, y usted sabe, me conoce, yo soy católico, siempre respeto a la iglesia y respeto también aquí en este informativo a todos nuestros entrevistados. Y hago las preguntas duras y las hago con educación. Y eso quiero aclararlo porque también de tiempo en tiempo recibo críticas, que me estoy aliando con el gobierno, que me estoy aliando con la iglesia, etcétera. Pero quiero plantearle, monseñor, con todo este antecedente, la historia de Leonidas Giza. Él fue catequista de la Iglesia Católica, ha estudiado la Biblia, pero también ha sido conducido por el padre Alcides Catota, ex párroco de Toacaso y la pastoral de la iglesia, en donde Leonidas Giza aprendió la teología de la liberación. Sabemos que Rafael Correa también hizo de alguna manera su viaje a Zumbagua con los salesianos, con los indígenas. ¿Usted no cree que en algún instante la teología de la liberación, que inclusive se incrustó en algunas universidades católicas, hoy día también está como parte responsable de la violencia y de pronto con esta irracionalidad de no querer dialogar? No, es una muy buena pregunta y gracias por plantearla. Esto nos lleva pues a una reflexión mucho más amplia. No quiero evadir de ninguna manera. O sea, la visión cristiana está fundamentada en el Evangelio. Y lógicamente los grandes principios del Evangelio los resumo simplemente del amor a Dios y al prójimo. En ese amor al prójimo, lógicamente hay que buscar todas las condiciones mejores de vida. El prójimo necesita comer y eso lo hizo Jesús. El prójimo necesita salud, por eso cura tantos enfermos. El prójimo necesita, yo digo, una vivienda, por supuesto. Entonces esa es la orientación del Evangelio. Pero paralelamente hay otras visiones que quizás se pusieron de moda y hay el peligro, yo digo, a veces de entremezclarse. Por ejemplo, un análisis sociológico desde la perspectiva marxista, leninista, pues está sobre el tapete. Pero el problema es cuando se mezclan las cosas. De hecho, pues eso ha sido el problema. Entonces, cuando se hablaba de liberación, la teología de la liberación, sin más se ha indigado, se ha acuñado, como que la Iglesia asumió el análisis marxista de la realidad de la sociedad. Y no es así. Yo fui formado también por el famoso profesor Eduardo Rubianes, un hombre extraordinario, yo lo recuerdo con mucha claridad, y él hablaba de la doctrina social de la Iglesia, pero también era un marxólogo, él conocía muy bien el marxismo, conocía muy bien también ¿cómo se llama?, la visión más de la China, fíjese, de este gran pensador cultural, se me fue el nombre, ¿cómo se llama?, Mao Zedong. Mao Zedong, ya, sí, le iba a decir, pero tenía mi duda, ya. Entonces yo me acuerdo siempre de las diferencias entre pro-ruso y pro-chino. Entonces estudiamos bien esas cuestiones, de tal manera que no haya lugar justamente para mezclar, ¿no? De hecho, lamentablemente, muchas personas confundieron esas visiones con el Evangelio, hay que decirlo, y claro, las consecuencias están ahí. Por ejemplo, ¿cómo puede usted poner, digamos, armonizar el creer en Dios y el no creer en Dios? Porque esos sistemas son ateos, más aún van contra Dios. Entonces no se puede asimilar sin más. Pero claro, son análisis de la realidad que aparecieron en su tiempo coyuntural y que muchas personas, o pocas personas, pensaron que ese era el mensaje del Evangelio de la Iglesia. Digo, no, no es así. Nosotros fuimos formados con esa claridad también doctrinal, mental, donde no se podían mezclar las cosas. Lógicamente sabemos que la ideología de la lucha de clases
eso de enfrentar a pobres contra ricos, proletarios contra burgueses, y ahora pues varones, mujeres, la famosa lucha de clases y que hay que agudizar los problemas para que surja de ahí toda la teoría de la tesis, antítesis, síntesis, en fin, que no vamos a tratar, ¿no? Pero es importante conocer ese espacio donde ciertas tendencias se dieron. Y si más, como digo, pues dijo, teología de la liberación es igual a marxismo, es igual a ateísmo, es igual a lucha de clases. Digo, no es así, no es así. Inclusive se hicieron acusaciones muy fuertes a Leonidas por año, porque yo viví en esa época por allá, por eso puedo dar fe de esa situación, ¿verdad? Claro. Y era un hombre profundamente inspirado en el Evangelio, en el Evangelio. Lo que ha faltado, digamos, aquí es ese paso del, si usted quiere, de la espiritualidad a lo social y de lo social a lo político. Entonces, mucha gente a nivel político prácticamente se quedó ya sin acompañamiento. No es que nosotros tengamos modelos políticos, modelos económicos, no, pero sí tenemos, digamos, una visión. Pero, lógicamente, muchos de esos líderes del Evangelio que usted ha dicho muy bien, que fueron catequistas nuestros, que fueron animadores de comunidades campesinas eclesiales. Entre ellas también está, por ejemplo, doña Lourdes Tibán, está Salvador Quispe. O sea, muchos de ellos salieron de estos espacios de la iglesia, pero luego ya políticamente asumieron otras posiciones. Y nosotros somos conscientes, no somos ingenuos, fíjese, para eso. Por eso bienvenida a su pregunta, ¿no? Realmente, porque yo digo, pues, desde el Evangelio tenemos mucho que ofrecer. Esa misma lógica ahora, por ejemplo, de la violencia. Y eso lo trató Jesús, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, se me viene a la mente, dice, antes se dijo, no matarás. Fíjese, no matarás. Pero yo les digo, viene Jesús, pero yo les digo, ¿qué cosa? El que se enoja contra su hermano. O sea, Jesús va a la raíz, es el enojo. Y el enojo hace que se vuelva agresivo, violento, y le llame estúpido, y le llame necio. Pues ya, ahí comienza la raíz. Pues mire, el Evangelio tiene mucho que decir. Claro, cuando también enseña que no es ojo por ojo, diente por diente, como decía la ley antigua. Por ejemplo, esa es la ley de la venganza. Otra vez, otro tema. La venganza. Era el ojo por ojo y el diente por... Dice Jesús, no. Dice, pues, si alguien te da una bofetada en la mejilla, muéstrale la otra. Pero no es resignación, no es pasividad, ¿qué va? Es fortaleza. Si alguien te pide caminar 1000 metros, camina 2000, ¿qué problema hay? Si alguien te pide la capa, dale también la túnica, otra, ¿no? Es romper ese círculo de violencia. Así es, en la aparente debilidad está la fortaleza, monseñor. Exactamente. Sí. Estos temas son los que tenemos que tratar, sobre todo en estos momentos también difíciles. De acuerdo. Por eso digo, la lógica de la violencia es muy peligrosa. Y hay que saberla en los momentos en que los jóvenes están preparándose, saberlos orientar adecuadamente, ¿verdad? Porque por ahí podría caer alguna semillita buena en campo no tan fértil para lo positivo. Monseñor, Luisa María también está con nosotros y tiene sus inquietudes. Luisa María. Muy buenos días, monseñor. Preguntarle y más que nada pedirle qué decirle a los ciudadanos, ¿no? A los que están hoy por hoy expectando toda esta situación, pero que evidentemente también empiezan a tomar su postura acorde a los mensajes que escuchan de ambos lados y lamentablemente en su gran mayoría en redes sociales, que son los canales donde suelen manifestarse, lo hacen también con mucha violencia, con términos hostiles, y en lugar de pedir paz, pues más vale ahondando, ¿no? en el tema de querer salir a las calles o de querer situaciones aún más difíciles de las que ya estamos viviendo. ¿Qué les podemos decir a esos ciudadanos? Bueno, yo creo que partiendo de los hechos, siempre hay tensiones entre los seres humanos, siempre hay conflictos. Hay que partir de ese hecho. Y las causas pueden ser diferentes, ¿no? A veces por nuestras limitaciones, en fin. Entonces, la gran pregunta es cómo gestionar los conflictos, cómo resolver el conflicto. Y aquí pues se han ido como empoderando, se dice ahora, ¿verdad? Se ha ido posicionando dos formas. La una es el camino de la violencia, que se piensa que es la solución, pero sabemos que no. Se ha dicho muy bien, fíjese esa expresión. Por momentos están confrontados el gobierno y los movimientos indígenas y sociales. Pero comienza a generarse también un malestar en la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque atentan contra otros derechos. El precio de las cosas sigue subiendo. No hay medicinas. Las personas quieren salir. Aquí mismo en Guayaquil hay un porcentaje altísimo de personas que viven de los negocios.
del trabajo informal. Entonces, si ahora no venden, no comen, así de simple. Entonces, eso genera ese malestar, ¿no es cierto?, que puede desembocar en sus actos de violencia. Entonces, ¿la idea cuál es? Pues también seguir pensando, apostando por el diálogo, pero un diálogo activo, un diálogo que no se queda, como ha dicho, a lo mejor cruzado de brazos, mirando desde el balcón. Tenemos que pensar también, pero evitando la confrontación, porque yo tengo un temor, es un temor, puede ser fundado o infundado, pero es un temor que los comparto con ustedes. Que las personas, hay otros grupos que se cansan y también van a salir a las calles a protestar en contra de los que están ahí. Pero eso puede dar lugar a un enfrentamiento, Entonces yo sigo pensando que el mejor camino siempre será el diálogo. La historia lo ha demostrado, la historia. Los grandes conflictos bélicos terminan cuando las partes se sientan en una mesa de negociación, definitivamente. Entonces yo digo, ¿por qué esperar tanto tiempo que haya, voy a decir una expresión, muertos y heridos, hayan tantas personas en unas situaciones para sentarse a dialogar? ¿Por qué no sentarse? Por eso nuestra invitación, que lo hacemos abiertamente al gobierno y también a los movimientos sociales y concretamente a la CONAI, para que depongan sus actitudes y piensen en el bien de los demás. Sus aspiraciones son legítimas, son buenas, las compartimos, pero piensen también en los demás. Y su posición también, su disposición, podríamos decirlo, para estar presentes como mediadores en el caso de que así se requiera. Bueno, nosotros hemos dicho que estamos siempre dispuestos a aportar con nuestro contingente, o sea, con nuestras limitaciones. Somos conscientes que para la mediación primero se necesita la voluntad de las partes. Ellos tienen que oficialmente pedir, son los que ellos prácticamente son los que deciden quiénes quieren que sean los mediadores, definitivamente. Luego también entre los mediadores hay muchas instituciones nacionales e internacionales que tienen una experiencia extraordinaria, que están muy bien capacitados. Solo por citar un nombre, Amnistía Internacional, por ejemplo, es una institución respetable. Bueno, y así también otras instituciones que veo que se están ofreciendo para ser mediadores, la academia, la misma asamblea, también la agrupación o la organización de los alcaldes, me parece bien. Nosotros nos sumamos. Si es que nos invitaran, claro, estamos dispuestos a hacerlo mejor, desde nuestros límites y nuestras posibilidades que tenemos. Así es que esa es un poco la posición nuestra también, o desde otros campos también como veedores, como garantes de sus procesos, y yo digo, y sobre todo como ciudadanos. Yo en ese sentido yo quiero recalcar que somos parte de este pueblo ecuatoriano, y por lo tanto, por eso esa frase primera, que no es extraño, no es ajeno, por eso la preocupación que nosotros la compartimos también con ustedes. Monseñor Luis Gerardo Cabrera, una última inquietud. El día de hoy van a haber dos marchas. La que organiza el movimiento social, hablan de que son una organización provincial, etcétera, que viven en la ciudad de Guayaquil. Y usted además es presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, es arzobispo de la ciudad de Guayaquil. Ellos van directamente, ya no por las demandas, sino por cesar en funciones a Guillermo Lasso. Paralelamente, también en una diferencia de media hora, estarán en las mismas calles 9 de octubre, Parque Centenario, vestidos de blanco, los ciudadanos que quieren paz. Y en esa situación, el comunicado de la conferencia dice claramente que como iglesia hace un llamado al gobierno, a la CONAI, a los movimientos sociales, políticos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que busquemos estas soluciones adecuadas por el camino del diálogo, pensando ante todo en el bien común y el bienestar de los más pobres de nuestra patria. Pero aquí hay un tema fundamental. Para que haya diálogo, movimientos políticos, sobre todo, deberían renunciar a sus apetencias personales, a sus intereses personales, pensando en febrero de 2023, cuando la democracia está en juego, monseñor. Bueno, hay un dicho popular, ¿no?, que de pronto se aplica aquí. Hay muchas personas que quieren pescar en el río revuelto. Entonces yo creo que eso es un llamado también a sus legítimas aspiraciones para ser los nuevos alcaldes, los nuevos prefectos, pero que no piensen solamente en el poder por el poder para enriquecerse, el poder para tener fama, para prestigio, o un poder para dominar a los demás, sino un poder para servir. Lógicamente que aquí la invitación es primero resolvamos los problemas actuales y luego pensar ya en otras legítimas aspiraciones que puedan tener, ¿no? Lógicamente que en la vida es muy difícil separar lo social de lo económico y lo político, es muy difícil, pero se puede distinguir.
y creo que para eso tenemos la inteligencia suficiente para saber por dónde vamos. Aquí el problema principal es acabar con este conflicto a través del diálogo, sentarse a la mesa y luego sí vendrán todas las propuestas que puedan tener los diferentes candidatos a los nuevos cargos públicos. Pero que cuando están en los cargos públicos no se queden en el sillón ni en el pedestal, sino que sigan siendo hombres y mujeres del pueblo, que se enlodan los pies, que pisan barro, como decimos de una manera figurada, que están con el pueblo y que no se aprovechen del todo. Muchas gracias, monseñor Luis Gerardo Cabrera. Buen día y que Dios quiera pues que nos ilumine, nos bendiga el día de hoy y que no suceda nada en Guayaquil cuando hay dos movimientos que van a utilizar las mismas calles. Que luego no se culpe a la policía o a las Fuerzas Armadas que van a proteger a ambos marchantes, a ambos grupos de marchantes. Muchas gracias, monseñor. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Vamos a la pausa comercial. 5.